subiéndola a la plataforma. Así que bueno, estén atentos, ¿sí? Porque esa clase que dio la doctora Marcó, que ya está grabada desde la semana pasada, completa, integra, lo que sería la unidad número 3, donde se han visto algunos conceptos fundamentales sobre la persona humana, eh, básicamente artículo 19, 20, 21, comienzo de la existencia, época de la concepción, nacimiento con vida. Luego la doctora Marcó desarrolló lo que son algunos de los atributos de la persona humana, que están en esa unidad: nombre, domicilio, estado civil. Y ahora continuamos con uno de los otros atributos de la persona humana, que es la capacidad, que vamos a desarrollar en la unidad número 4 y número 5. En la clase de hoy vamos a ver algunos conceptos generales en materia de capacidad. En la clase de mañana se van a desarrollar los temas específicos sobre menores de edad, sin perjuicio de que algunas cuestiones mencionemos hoy, digamos, ¿no? Pero con mayor profundidad se va a trabajar mañana en cada una de las comisiones. Bueno, ahí me están saludando por el día del profesor, muchas gracias. Me había olvidado que hoy era el día del profesor. Podríamos tomarnos el día hoy, ¿no? Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo van con la lectura de a ver si me pueden ir escribiendo, cómo van con las lecturas de las unidades? Mañana en la comisión por lo menos en la comisión que me toca a mí, vamos a hacer un test, a ver cómo van con las lecturas de los artículos, ¿no? Empiecen a leer porque estamos muy cerca del primer parcial. El primer parcial se va a tomar en el aula, en cada comisión, de manera múltiple choice, con un formulario online. Así que vayan preparando celulares o computadoras para poder realizar el examen, ¿sí? Si no me equivoco, quedan 2 semanas. No me equivoco. Quedan 2 semanas para el parcial, así que aceleren con la lectura porque son 5 unidades bastante complejas, ¿sí? Bueno. No encuentro material sobre domicilio, me dicen ahí. En cualquiera de los 3 manuales que nosotros hemos expuesto dentro de la bibliografía el tema del domicilio es bastante sencillo, digamos, no tiene mayor complejidad, pero de todas formas esperemos a que se suban las clases que ya grabó la doctora Marcó sobre el tema, ¿sí? Espérenme un segundo que voy a compartir pantalla, si es que puedo, porque no sé por qué me sale en inglés ahora el Zoom. Lo tengo todo en inglés. Y yo, hasta que no domine por completo el castellano, no voy a pasar a otro idioma. Así que no comprendo muy bien el inglés. A ver. Supongo que es esto que dice Sharp Cream. Ahí está, gracias. Ahí se ve.
Y ahora... No, ahí está. Me parece que ahí estamos, ¿no? A ver, deme el ok. Ahora estoy buscando dónde dejé el tema dónde quedó el chat. Porque si no, no puedo leer y ustedes me van escribiendo. Acá está. Perfecto. Bueno, comenzamos. Vamos a arrancar con la unidad número 4. Como les dije, unidad 4 y unidad 5 vemos un tema muy importante dentro de lo que es el derecho privado. Es una de estas instituciones fundamentales de nuestra asignatura, que por supuesto, como prácticamente todas las instituciones que vemos acá, cuando hablamos de instituciones, no hablamos de, digamos, de organizaciones, de edificios, ¿no? Cuando hablamos de instituciones en términos jurídicos, hablamos de esos dispositivos, esos conceptos que están desarrollados este, jurídicamente del ordenamiento jurídico o conceptualmente dentro de lo que es el desarrollo doctrinal o jurisprudencial, ¿sí? Eh, la capacidad es un tema sumamente importante que tiene repercusión en todas las ramas del derecho, y que además tiene la particularidad de que cuando ha sido reglamentada por el Código Civil y Comercial de la Nación, se han receptado las tendencias jurisprudenciales, doctrinales y en materia de Convención Americana de Derechos Humanos, o convenciones, perdón, internacionales sobre derechos humanos, que venían generando una enorme influencia, tal como, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que si bien es del año 89 y tiene jerarquía constitucional desde la reforma de la Constitución Nacional en el año 94, es como que paulatinamente ha ido cambiando la manera de ver, de percibir, de tratar, por decirlo de alguna manera, de parte del ordenamiento jurídico a los menores de edad, ¿no? Que a partir fundamentalmente de una ley que se dictó en el año 2009, que es la Ley de Protección Integral, se los empieza a llamar niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es un cambio por ahí de denominación que no es ingenuo, como otros cambios de denominación que vamos a ver. Por ejemplo, en vez de hablar ahora de patria potestad, ¿no? Se habla de responsabilidad parental. Patria potestad era un concepto que venía, ¿cierto?, del derecho romano, del pater familia, del padre de familia como dueño de la mujer, de los hijos, de la casa. Hubo un cambio de denominación que no es solamente terminológico, sino también implica un cambio de paradigma y de tratamiento jurídico. Bueno, lo mismo con respecto a los menores de edad, lo mismo a las personas con discapacidad, ¿no? Tenemos una convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad que también forma parte eh, de ese entramado convencional, de esas normas jurídicas convencionales que tienen jerarquía constitucional y que también han tenido un impacto sobre el derecho privado, en particular sobre el Código Civil y Comercial de la Nación, que se dictó en el año 2015, pero también sobre otras leyes como la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes del año 2009, otra ley que también se dictó antes del Código, que es la Ley de Salud Mental, que cambió la concepción
sobre las personas con algún tipo de adicción o algún tipo de dificultad, de problema mental que también implicó cambios de denominaciones. El código de Vélez lo llamaba dementes. Ahora, dentro de un capítulo que lo vamos a ver en la unidad 5, dentro de lo que es personas con capacidad restringida, hay toda una nueva manera de ver de parte del derecho hacia esas personas y de verlas como sujetos de derecho y no como objeto de protección o no como objeto de sanción por parte del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces tenemos como varios cambios que vamos a ir mencionando, sobre todo a partir del Código Civil y Comercial, influido o influenciado por particularmente estas dos convenciones internacionales de derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Que dicho sea de paso, cuando se habla de niño en esta convención, es toda persona menor de 18 años, que no ha cumplido los 18 años, que nuestro código va a incorporar dentro de esa categoría de niños a los niños, niñas y adolescentes. Ya lo vamos a ver, sobre todo mañana. Y por otro lado, en esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que también tiene su influencia en la materia. Bueno, la capacidad es un atributo de la persona humana, como el nombre, como el estado de familia, como el domicilio, como los derechos personalísimos, como el patrimonio, son atributos de la persona humana que tienen esas características que ustedes la van a ver bien en la bibliografía, ¿no? Que son inalienables, que son innatas a la persona humana, ¿no? Vienen de alguna manera pegadas con su condición de persona, y que no es posible hablar de persona humana sin alguno de estos atributos que acabo de mencionar. Y nosotros vamos a ver en esta unidad lo que es la capacidad, que tiene una especie de desdoblamiento conceptual, donde tanto la doctrina como el ordenamiento jurídico, ustedes lo van a ver en dos artículos muy específicos, y ahora lo vamos a leer, habla de capacidad de derecho y de capacidad de hecho o capacidad de ejercicio, ¿sí? La capacidad de derecho, que viene definida como la aptitud de la persona para ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de hecho o capacidad de ejercicio es la aptitud de la persona para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones, ¿sí? Es decir, por un lado, cuando hablamos de capacidad de derecho y de goce, estamos hablando o estamos respondiendo de si la persona puede ser titular de derechos y obligaciones, y cuando hablamos de capacidad de ejercicio, nos preguntamos si esa persona que es titular de derechos y obligaciones puede ejercerlas por sí mismo o necesita por determinadas razones, de un representante que la ley le asigne o que el juez le asigne para que ejerza los derechos por ella, o que cumpla sus obligaciones que tenga asignadas, ¿sí? Es una diferencia sutil, pero muy, muy importante, digamos, ¿no? No es lo mismo ser titular de derechos y obligaciones que poder ejercer personalmente esos derechos y esas obligaciones, ¿sí? Entonces, si decimos que la capacidad de derecho, que es verdaderamente, ¿no es cierto?, el atributo de la persona humana,
es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Y acá viene una pregunta. ¿Es posible que alguien sea considerado incapaz de derecho? Esto me gustaría estar en un aula y escuchar algunas respuestas de parte de ustedes. Pero bueno, tenemos el chat, ¿no? Pueden ir Ujú. haciendo algún comentario ahí con respecto a esta pregunta, que me parece significativa como punto de partida, digamos. ¿Ustedes creen que es posible que alguien sea considerado incapaz de derecho? No de hecho, sino de derecho. ¿Mm? ¿Es posible? ¿Qué creen ustedes? Bueno, las personas por nacer, responde uno ahí, o una pregunta ponen. Significaría la muerte civil, bueno, hay de todo, ¿no? Imposible, no es posible. Ya vamos a hablar lo del curador, no se adelanten. Se escucha despacio, a ver ahí si me escuchan mejor. Se escucha muy bien, dice. Bueno. Eh, imposible, significaría la muerte civil. A ver, toda persona tiene derecho. El solo hecho de ser persona gozamos de esos derechos, significaría la muerte civil. Está bien. Bueno, eh, a ver, tomemos, tomemos un ejemplo de lo que plantean ahí. Una, hemos dicho que, digamos, como regla, esto lo establece el código en el artículo 19, el comienzo de la existencia de la persona comienza con la concepción, ¿no es cierto? Entonces, que a su vez eso queda, digamos, los eventuales derechos que estén, eh, que puedan generarse a partir de la concepción, por eso también es importante determinar la época de la concepción, quedan irrevocablemente consolidados si esa persona nace con vida. Entonces, la persona por nacer, una mujer que está embarazada, esa persona por nacer puede ser titular de derechos y obligaciones, es decir, tiene capacidad de derecho una persona por nacer, ¿m? Podemos poner un bebé de 2 meses, puede recibir una donación, por ejemplo, yo le puedo hacer una donación a la persona que, no sé, por ejemplo, qué sé yo, mi hermana lleva en el vientre, mi hermana que está, pongámosle, embarazada de hace de 5 o 6 meses, le puedo hacer una donación, es un sujeto de derecho. ¿Qué creen ustedes? Bien, sí, sujeto a condición de que nazca con vida. Esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque sí es sujeto de derecho, ¿sí? Obviamente que tiene esa especie de condición que establece el mismo artículo 21 de que nazca con vida. Si nace con vida, queda irrevocablemente adquirida esa donación, y si se produce un fallecimiento posterior, eso ya activa la herencia hacia el ascendiente en este caso, pero de todas formas tiene capacidad de derecho, puede ser titular de derechos y obligaciones, lo cual no es lo mismo decir que él mismo lo va a ejercer, por supuesto, lo mismo que un niño de 1 año, 2 años. Es un sujeto de derecho, tiene capacidad de derecho, tiene aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, sí, porque le pueden haber hecho una donación de un inmueble y por lo tanto tiene tanto el derecho real de inmueble sobre ese departamento X y a su vez tiene la obligación, por ejemplo, de pagar las expensas. Lo que pasa es que no lo va a hacer él, porque va a tener
por regla una incapacidad de hecho, no la va a ejercer por sí mismo, sino a través de su representante legal, en principio, o de su tutor, ¿verdad? Entonces, es decir, de sus padres, de sus progenitores o de su tutor en caso de ausencia de ellos. Por lo tanto, sí tiene capacidad de derecho, lo que no va a tener es una capacidad de hecho, como ya lo vamos a ver. Pero no es posible hablar de una persona incapaz de derecho, porque por las mismas razones que hemos visto cuando hemos hablado del concepto de persona humana. ¿Se acuerdan que en la unidad pasada hemos tratado este tema de la persona humana, que el Código Civil y Comercial de la Nación del 2015, a diferencia del Código derogado de Vélez, prefería no definir, ¿no es cierto?, el concepto de persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, porque consideraba que todo ser humano es persona, todo ser humano es sujeto de derecho. En otras palabras, todo ser humano tiene capacidad de derecho, puede ser titular de derechos y obligaciones. Y esto viene también marcado en el artículo 22 del Código Civil y Comercial, cuando dice: toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Y después viene un apartado que nos va a llevar a lo que se llaman supuestos de incapacidades de derecho, ¿no? Que no es lo mismo que decir que una persona es incapaz de derecho, sino que hay supuestos muy específicos regulados en, el artículo, en distintos articulados del Código Civil y Comercial de la Nación, o en otras leyes especiales que en virtud de una condición o de una característica de una persona, por ejemplo, por ser funcionario público, le prohíbe realizar determinada relación jurídica o determinado acto jurídico, o por tener, como dije, determinada condición como la de ser padre y ejercer la responsabilidad parental, por razones de orden público, por razones de seguridad y por razones de protección hacia los menores, prohíbe que el padre celebre cualquier tipo de contrato con sus hijos. Esas son incapacidades de derecho muy específicas. No se lo está declarando incapaz de derecho al padre, sino que se le está prohibiendo que pueda ser titular de una relación jurídica, ¿no?, de carácter patrimonial y contractual con su hijo. Es una relación jurídica muy específica y por lo tanto este, es el sentido muy limitado del supuesto de incapacidad de derecho, lo que no es lo mismo de decir que estamos ante un incapaz de derecho, ¿sí? En términos, es decir, no hay una incapaz de derecho absoluto, sino que hay supuestos relativos de incapacidades de derecho, ¿no? Están mencionados ahí algunos supuestos, acá están inclusive mencionados los artículos. Esto, digamos, no, es solamente una enumeración ejemplificativa, ¿sí? Hay otro supuesto, por ejemplo, el que no está mencionado acá, tiene que ver con, que yo lo mencioné recién, es con la prohibición de parte de los padres de celebrar contratos de carácter, contratos con sus hijos. Eso está en el ordenamiento jurídico, en el código, cuando trata sobre la responsabilidad parental, como dije antes, llamada patria potestad. Después, por ejemplo, tomemos alguno de estas inhabilidades para contratar del artículo 1002, como para que veamos un caso específico. Estas son las llamadas incapacidades de derecho, que como vemos,
no se está privando a una persona de la posibilidad de ser titular en general de derechos y obligaciones, sino se le está privando de ser titular de derechos y obligaciones en una relación jurídica muy particular en virtud de su condición, en virtud de determinadas características. Por ejemplo, el inciso B del artículo 1002. El artículo habla de las inhabilidades especiales, no pueden contratar en interés propio, dice. El inciso B menciona a los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros, mediadores y sus auxiliares, respecto de los bienes relacionados con procesos en los que interviene o han intervenido. ¿Sí? Es decir, el juez no puede comprar el vehículo que se está discutiendo en su expediente judicial que está tramitando, porque no da, digamos, por razones de ética pública, por razones de verdaderamente de ética y de transparencia de la administración de justicia, no puede hacerlo. Tiene una prohibición, en ese sentido es un supuesto especial de incapacidad de derecho, no puede ser sujeto, ¿no? Comprador en esa relación jurídica particular, ¿sí? En virtud de determinadas razones que subyacen en estos distintos supuestos de incapacidades que prevé el Código Civil. Bien, entonces, no hay ninguna posibilidad, lo hubo, ¿no? En otros momentos de la historia, pero dado nuestro entendimiento del derecho, de que vivimos en un estado de derecho constitucional donde todos los seres humanos son personas, todos los seres humanos son sujetos de derecho, no hay ninguna posibilidad de negarle capacidad de derecho a ninguna persona. ¿Bien? Lo que sí hay es incapacidades de derecho relativas, se llaman, ¿no? Sobre supuestos muy especiales en donde eh, este, determinada persona no puede ser titular de una relación jurídica muy particular. ¿Bien? Bien, hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta sobre...? No, y por medio de interpósita persona tampoco lo puede hacer, eso sería un acto simulado, ¿no es cierto? De hecho, el mismo artículo 1002 también menciona eso, ni siquiera por interpósita persona. Bien. Hasta ahí está. Vamos a lo que es capacidad de hecho o de ejercicio, ¿sí? Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código en una sentencia judicial. Entonces, acá pasamos a otro plano de la capacidad, ¿no? Pasamos al plano de, está bien, listo, perfecto, todos son titulares de derechos y obligaciones, ¿sí? Derechos subjetivos, derechos que como vimos pueden ser de carácter civil o político, de carácter familiar, de carácter patrimonial. Dentro de los patrimoniales tenemos los derechos reales, los derechos personales, los derechos intelectuales. Toda persona puede ser titular de estos derechos, los derechos de la personalidad, los derechos personalísimos, el derecho a la identidad, al nombre, a la privacidad, etcétera, etcétera. Todos somos titulares de derechos, todos tenemos aptitud de derecho. Ahora, la otra cuestión es si esa persona lo puede ejercer por sí misma sus derechos, ¿no? Porque si no puede ejercer por sí misma sus derechos y necesita de un representante para el ejercicio de ese derecho, entramos en el terreno de lo que se conoce como la incapacidad de hecho o la incapacidad de ejercicio. Ejercicio.
Ahora, la regla que marca el artículo 23 del Código Civil, Sí, ¿no? Que es el siguiente del que leímos recién, el 22 habla de la capacidad de derecho o de goce, el del artículo 23 habla de la capacidad de ejercicio, establece que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial, donde básicamente vamos a encontrar a las personas menores de edad, por un lado, y a las personas por determinadas razones de protección a ellas, determinadas razones de salud mental, o por determinada discapacidad que el gobierno de su persona y de sus bienes puede poner en peligro, ¿no? A la misma persona contra a la cual se le está restringiendo la capacidad, pero previo a una sentencia judicial, ¿no? Se la declara incapaz o se le restringe esa capacidad, ya vamos a ver ahora, bajo qué modalidad. Pero toda limitación a esa capacidad de ejercicio viene o determinada por la ley o determinada en una sentencia judicial con fundamento en la ley, digamos, ¿no? Es decir, no es que al juez se le puede llegar a ocurrir limitar una capacidad de ejercicio de manera arbitraria, no. Eso tiene su fundamento y sus normas legales aplicables. Entonces, esta es la regla general, como acabo de decir, toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos. Inclusive en el artículo 31, inciso A, encontramos otra norma general en este mismo sentido, más contundente todavía, cuando dice la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. O sea, aun cuando se encuentre en un centro de salud mental por algún problema de adicción o, como lo llaman los libros, de ineptitud por ahí psíquica o mental, aún en esos casos, mientras no haya una sentencia que restringe su capacidad, esa persona tiene el ejercicio de sus derechos, puede ejercer por sí misma sus derechos y nadie puede, digamos, arrogarse su representación o limitarla en el ejercicio de esos mismos derechos, ¿sí? Ahora, si esa es la regla general, ¿cuáles son las excepciones a esas reglas generales? Es decir, ¿dónde vamos a encontrar personas con incapacidad de ejercicio? Bueno, como lo dice el mismo artículo 23, esta incapacidad puede venir determinada por la ley o por sentencia judicial. El fundamento de esa limitación tiene que ver o bien con la falta de edad o grado de madurez suficiente, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, que es lo que vamos a desarrollar en profundidad mañana en comisión, o por ineptitud psíquica para el pleno ejercicio de sus derechos, que es lo que vamos a ver en la unidad 5 cuando veamos capacidad restringida. Ahora solamente vamos a mencionar algunas cuestiones, digamos, ¿no? Es decir, que los sujetos incapaces son o los menores de edad o personas declaradas incapaces mediante la sentencia judicial. Siempre que hay una incapacidad de hecho, ya sea determinada por ley o por sentencia judicial, la finalidad es protectora, no es un castigo a la persona, ¿sí? Siempre es para cuidarla, para protegerla. De hecho, todo el sistema que hay alrededor de las restricciones de capacidad hoy en día tienen que ver con un absoluto respeto por la persona y la dignidad humana y que a pesar de sus barreras, de sus dificultades, pueda expresar de alguna manera, siempre está el respeto por escuchar y por respetar
su autonomía, sus decisiones al respecto y que pueda apoyarse en alguna persona dentro de su red afectiva, pero siempre el objetivo es tuitivo, siempre el objetivo es protector. Nunca estamos hablando aquí de una especie, digamos, de sanción, por decirlo de alguna manera. Inclusive, aunque esto está discutido, pero inclusive en el caso de las personas privadas de su libertad, con penas de mayores a 3 años, tiene que ver con una cuestión de que están bajo condiciones de encierro y de que no tienen la libertad física como para tomar sus decisiones. Pero aún en esos casos hay una finalidad de protección, digamos, ¿no? Personas incapaces de ejercicio. Entonces, esta enumeración la vamos a tener en primer lugar en el artículo 24 del Código Civil y Comercial. Pueden leerlo. Ahí está esta enumeración en donde dice quiénes son las personas que tienen incapacidad, las personas por nacer, es decir, menores de edad, las personas que no cuenten con la edad y grado de madurez suficiente. Ya me voy a referir a esto porque acá lo que hace el legislador es introducir un concepto que se llama el principio de la autonomía progresiva, de la capacidad progresiva, que tiene que ver con el hecho de tomar en cuenta no solo criterios fijos para determinar la capacidad de una persona, que es la edad, ¿no? Sino también un criterio flexible que es el grado de madurez suficiente. Pero acá nos detengamos en esto solamente. La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, que va a ser, ya van a ver, la persona menor de edad, y por último, la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en la misma sentencia, ¿no? Porque cuando a una persona se le restringe la capacidad en una sentencia judicial o bien se la declara incapaz, que son casos absolutamente extremos y excepcionales, cuando la persona directamente no puede por ningún medio manifestar su voluntad, ¿no? Son casos extremos, son casos en donde verdaderamente, pongámosle, está en coma en el sanatorio. Bueno, no hay ninguna posibilidad de que esa persona exprese su más mínima voluntad sobre nada, sobre su persona, sobre sus bienes, sobre absolutamente nada. Esos son los casos extremos en donde se la declara incapaz, digamos, y se le nombra un curador que va a reemplazar su voluntad. En el resto de los casos, cuando hay capacidades restringidas, son incapacidades como las llamaba el viejo código relativa, en donde se restringe para determinados actos jurídicos en donde ni siquiera se le nombra un representante, sino un apoyo. Ya lo vamos a ver. Pero en principio, acá están enunciadas las personas con incapacidad, que pasándolo más en limpio, podemos poner en primer lugar los menores de edad, es decir, quienes no han cumplido los 18 años, con varias reservas que vamos a ver, porque no es lo mismo un niño de 2 años que uno de 10, que por ejemplo se le puede pedir el consentimiento cuando va a ser adoptado. No es lo mismo, por supuesto, uno de 16, de 17 años, que puede tomar decisiones sobre su cuerpo como cualquier adulto, ¿no? Entonces hay toda una graduación y una gradualidad, ¿no? Que se plasma en ese principio que yo les acabo de mencionar de la autonomía progresiva, que el mismo ordenamiento jurídico va marcando ciertos hitos, ¿no? Ciertas postas a lo largo del desarrollo de una persona, y que es absolutamente lógico y natural, porque no podés declarar sin más incapaces a todos los menores de edad, porque no es lo mismo un chico de 16, de 17 que uno de 5 años. Está claro eso, y en ese sentido el Código Civil y Comercial recepta este principio, que además viene
implícitamente derivado del artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Personas con capacidad restringida es lo que acabo de mencionar, previa sentencia judicial, ¿no? Esto vamos a ver en la unidad siguiente, en la unidad número 5, cómo es el procedimiento para restringir la capacidad de una persona, que en principio es a todo mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que se estime que del ejercicio de su plena capacidad, pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. Acá hay que contemplar tanto los casos extremos que yo le dije de cuando se declara incapaz directamente a una persona, ¿no? No puede, no, porque esa persona no puede emitir ningún signo de voluntad, entonces se la declara incapaz y se le nombra un representante que va a ser el curador, y el otro universo de casos, ¿m? Que por determinadas situaciones de ineptitud mental o psíquica, se restringe esa capacidad, se le nombra un apoyo, y lo que hace ese apoyo no es suplir la voluntad, no es reemplazar la voluntad de la persona, sino acompañarla, y sus actos, por ejemplo, patrimoniales, van a tener que estar acompañados por ese apoyo para que sean válidos, ¿sí? Siempre el objetivo, siempre la finalidad cuando se restringe la capacidad es la protección, el cuidado, el tuitivo. Por eso dice que siempre que se estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. Si bien el código habla de alteraciones mentales, ¿no? Permanente o prolongada, de suficiente gravedad, del concepto de personas con discapacidad que surge de la Convención Internacional, ¿no? Que yo le mencioné, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay un concepto de la discapacidad mucho más amplio, que además tiene que ver con hacer foco no en la afección o en la afectación que pueda llegar a tener una persona, por ejemplo, un sordomudo, ¿no? O una persona ciega, no vidente, digamos, más allá de ciertas dificultades físicas que pueda llegar a tener una persona, se pone el foco en las barreras que le pone la sociedad, ¿no es cierto?, para que pueda desarrollar sus derechos. Pero en ese marco también es posible tramitar alguna restricción de capacidad, por ejemplo, por una persona sordomuda, ¿no es cierto?, con el objeto, que no tiene ninguna alteración mental, digamos, ¿sí? Pero que tiene una discapacidad y que con el objeto de protegerla se le nombra un apoyo para que pueda sostenerse en ese apoyo y desarrollar plenamente sus derechos, ¿sí? Después hay una categoría de los llamados inhabilitados, que esto está en el artículo 48 del Código Civil y Comercial, que también lo vamos a ver en la unidad siguiente, que tienen que ver con personas que, qué sé yo, por ejemplo, adictas al casino, que ponen en peligro, ¿no es cierto?, el patrimonio familiar, y por lo tanto es posible restringirle la capacidad para que los actos patrimoniales tengan que estar acompañados por por un apoyo también, ¿no? Entran dentro de la misma categoría. Y finalmente están los condenados a pena de prisión o reclusión por más de 3 años mientras dure la pena, que es una especie de inhabilitación que no está en el Código Civil y Comercial, que se discute mucho, se discutió mucho acerca de si con la sanción del nuevo código esto no quedaba, este artículo 12 del Código Penal no quedaba derogado. Digamos, se trata de personas privadas de su libertad por más de 3 años, que como una especie de pena accesoria, si se quiere, se lo inhabilita, pero en realidad
la Corte ha hecho una interpretación que tiene que ver con, en un fallo que por ahí después se los voy a compartir, pero esto, digamos, está regulado no en el Código Civil, como acabo de decir, sino en el Código Penal, y, y requiere la designación de un curador para que esa persona represente al privado de sus derechos, perdón, al privado, al que está privado de su libertad en el ejercicio de sus derechos, ¿sí? Y hay un fallo de la Corte Suprema donde se cuestionó la constitucionalidad de esta inhabilitación, sobre todo a partir del nuevo Código Civil y Comercial, pero sin embargo la Corte lo consideró constitucional, con lo cual es la última interpretación que tenemos eh, este, de la Corte como máxima intérprete de la Constitución Nacional, es la última interpretación que tenemos sobre el tema, ¿sí? Me olvidé de ponerlo acá al fallo, pero ya se los voy a mencionar. Bueno, vamos bien hasta ahí. Bueno, acá hay cuestiones que la vamos a ver, la vamos a ver la unidad que viene cuando tratemos la ley de salud mental y la cuestión de las restricciones de la capacidad, ¿sí? Por supuesto que los problemas de adicción dan lugar a declaraciones de restricciones de capacidad, son uno de los supuestos, de hecho lo menciona también el mismo artículo del Código, pero eso lo vamos a tratar la unidad que viene. ¿Mm? Ahora estamos viendo de manera muy general cuestiones sobre la capacidad. Mañana vemos temas de menores y la semana que viene ya nos metemos más en todo el procedimiento y los requisitos y los presupuestos sobre restricciones a la capacidad. Bueno, ahora, frente a esta imposibilidad, ¿no es cierto?, por razones de edad, por razones de falta de madurez, por razones de ciertas dificultades en materia de discapacidad o como lo dice, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, se habla de ineptitud psíquica o mental, eh, hace que la persona verdaderamente no puede ejercer por sí misma sus derechos. La pregunta es, ¿qué solución prevé el ordenamiento jurídico frente a esa situación, digamos, ¿no? Porque alguna solución tiene que dar el ordenamiento para no dejar desamparadas a esas personas, ¿no? Y acá tenemos dos sistemas de protección que los dos se van a dar en las distintas personas con incapacidad de hecho que hay, según los casos, según las situaciones. Uno es el sistema de representación y otro es el sistema de asistencia, ¿sí? El sistema de representación, básicamente, el incapaz ejerce sus derechos por medio de sus representantes, ¿sí? Que es la regla general que, por ejemplo, prevé el código para los menores de edad, ¿sí? Si ustedes se fijan, el artículo 26, en su primer párrafo, solamente vamos a leer el primer párrafo, dice: ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. ¿Esto qué significa? Que en principio, como regla, porque después vamos a ver que eso es una regla que tiene su flexibilidad en virtud de la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, pero esa regla significa que
el representante, que en el caso de los menores de edad son los progenitores, quienes van a ejercer lo que se llama la responsabilidad parental. Repito, porque estas cosas por ahí hay que repetirlas, ¿no? Que es la institución que vino a cambiar la patria potestad. Antes se llamaba patria potestad, ya no se llama más, ni se les ocurra hablar de patria potestad porque esa denominación ya no existe. ¿Sí? Responsabilidad parental. Los progenitores suplen la voluntad del incapaz. Suplen absolutamente la voluntad del incapaz. Es decir, cuando hay que celebrar un contrato, no sé, por ejemplo, un contrato educativo, no va el niño a inscribirse y a anotarse, va el padre anota, el padre firma, el padre se compromete, el padre va a responder por ese contrato. Suple la voluntad del incapaz, ¿sí? Ese es el sistema de representación que funciona tanto en lo que es la responsabilidad parental, aunque esa representación, en virtud de la autonomía progresiva, va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿no? A partir de distintas instituciones y a partir de distintas posibilidades jurídicas que el niño y la niña y el adolescente va a ir teniendo a lo largo del tiempo en función de su edad y de su grado de madurez, pero como regla el representante va a suplir la voluntad del incapaz, ¿sí? Y el tutor y el curador, tutor que ya lo vamos a mencionar enseguida, funciona cuando no hay responsabilidad parental, o cuando los padres la han delegado, o cuando han hecho abandono y se tiene que designar un tutor, que lo tiene que hacer el juez, ¿no? Es decir, el tutor lo pueden designar los padres, o bien ante ausencia o falta de padres, lo va a designar el juez. Y el curador en el caso de las personas declaradas judicialmente incapaz. Este es el sistema de representación. El representante, un poco, aunque no es tan así, porque en realidad, sobre todo cuando se trata de menores de edad, eh, eh, están obligados, los que van a tomar decisiones sobre el niño, están obligados a escucharlo. Esto lo ha dicho inclusive el Comité sobre Derechos del Niño, que es un organismo internacional que ha creado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que el derecho a ser oído del niño funciona en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo, hay un derecho de escuchar al niño, lo cual después no quiere decir que le hagamos caso, ¿no? Si el niño no se quiere vacunar, no quiere decir que le vamos a hacer caso al niño, pero por lo menos en toda decisión que se tome sobre su persona, estamos obligados a escucharlo, ¿no? Esto lo vamos a comentar un poquito más en profundidad mañana, cuando hablemos de los menores de edad, y por ahí lo menciono al final cuando hable de la capacidad progresiva, de manera muy general, porque la capacidad progresiva específicamente sobre los menores de edad lo vamos a charlar mañana en comisión, pero tiene que ver con todo un proceso también de democratización de las relaciones familiares, ¿no? Que es un proceso muy largo que se viene dando, podríamos decir, en la Argentina después de la última dictadura militar, ¿no? Empieza a tomar nuevo cuerpo con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del año 89, ¿no? Y hay todo un proceso también, no solo jurídico, sino también sociológico, en donde un poco se terminó esto de no porque no, digamos, ¿no? Es decir, esta especie de, de, de autoridad autoritaria
dentro de las relaciones familiares, ¿no? Hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo, digamos, ¿no? Yo tengo una niña de 9 años y de 11 años, y desde muy chiquitas uno les dice, te piden algo y vos le decís no, y ellas te dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero eso no es una razón. Te contestan así, yo no sé dónde lo sacan a eso, digamos, pero como si hubieran estudiado argumentación jurídica, digamos, y tienen razón. O sea, no porque no, no es una razón. O sea, hay una especie de democratización de las relaciones sociales y de las relaciones familiares, inclusive ha llegado al derecho, al mundo del derecho, lo van a ver después más adelante, cuando estudien algo de teoría de la argumentación jurídica. Inclusive está en nuestro Código Civil cuando en el artículo 3 dice que el juez tiene que dictar una decisión razonablemente fundada. ¿No? Es decir, toda decisión está fundada, ¿no? Pero eso se da también en el ámbito de las relaciones familiares, y está muy bien que así sea. Si la niña tiene 8 años y no quiere ir a gimnasia artística, pues ¿por qué el padre va a decidir por encima de la niña y la va a mandar a pesar de que ya hace 3 meses le viene diciendo que no quiere? Y no quiere ir, y no quiere. Ahora, distinto es cuando hay decisiones en donde están en juego el interés superior del niño, que es, hablando de los principios generales del derecho, de los principios jurídicos, es uno de los grandes principios del derecho privado, que funciona en muchos sentidos, pero frente a intereses que entran en conflicto, por ejemplo, los intereses de los padres con el interés del niño, el que prevalece, el que prima, es el interés del niño, porque ese es el interés superior a donde tiene que tender el ordenamiento jurídico. Eh, pero bueno, esto hay que verlo según los casos y según las circunstancias. Ahora, 2 párrafos más abajo les voy a mencionar un fallo de la Corte en donde se da esta situación. Pero como regla decimos esto, es decir, el incapaz ejerce sus derechos por medio de sus representantes, y sus representantes, que en principio en el caso de los menores de edad van a ser los progenitores, y son los que van a tomar las decisiones y van a firmar, vamos a ponerle las documentaciones que hayan que firmar, y no la va a firmar el niño, ¿no? Bueno, el segundo sistema de protección es el sistema de asistencia, en donde el que va a asistir, que se va a llamar apoyo, no suple la voluntad del incapaz. Es decir, no va a actuar él y firmar él y el otro va, callate porque vos no sabés, digamos, y lo va a esconder debajo del escritorio, sino que el sistema de asistencia tiende a colaborar en la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar los actos jurídicos en general. Es decir, es como una voluntad complementaria, eh, 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 pero que el objetivo de esa voluntad complementaria, que por supuesto tiene que ser alguien dentro de la red de afectos de la persona, lo que tiene que hacer es, dentro de la medida de lo posible, respetar la autonomía de la persona a quien se le ha restringido la capacidad, digamos, ¿no? Ese es el objetivo. No hacer lo que él quiere, sino dentro de un juicio de valor, respetar también la opinión y la toma de decisión que pueda tener la otra persona. Pero para que los actos jurídicos en general tengan eficacia, van a tener que venir acompañados por el apoyo. Ya les voy a mencionar un ejemplo concreto
¿no? De cómo salen las sentencias en materia de restricción de capacidad, porque el sistema de protección de asistencia a través de apoyo es el que rige en el caso de las personas declaradas judicialmente con su capacidad restringida. El curador es cuando, como dije, en el caso de la representación, cuando es declarado incapaz, porque no hay, la persona está absolutamente imposibilitada de manifestar por cualquier medio su voluntad, entonces sí se le nombra un representante y el representante va a hacer lo que él decida, pero el apoyo no, el apoyo acompaña y presta de alguna manera su conformidad, ¿verdad? Ambos sistemas, tanto el sistema de representación como el sistema de asistencia, van a estar sometidos eventualmente al control judicial. ¿Para qué? Para dilucidar situaciones conflictivas o para ver en casos de conflictos de intereses o para preservar el interés superior del niño en caso de los menores de edad. O para revisar, porque ya vamos a ver en la unidad que viene, cuando veamos el procedimiento de las restricciones a la capacidad, eso periódicamente se va revisando, porque periódicamente hay que ir viendo cómo se va desarrollando esa persona, si su autonomía este, se ha podido potenciar, si ha podido progresar, si es necesario que siga el apoyo o no, a ver cómo está manejando también las cosas ese apoyo, pero ambos sistemas están sometidos a control judicial, inclusive, inclusive la responsabilidad parental, ¿no? Es decir, esa representación que ejercen los padres, los progenitores, sobre sus hijos, inclusive en esos casos, como por ejemplo en este fallo que yo les menciono ahí, que es un fallo de la Corte Suprema del año 2012. El año 2012 es como un año así como muy, muy importante en materia han salido fallos muy relevantes, digamos, ¿no? Muchos leading case, digamos, como se los dice en el mundo anglosajón, es decir, fallos que marcan un camino de alguna manera para lo que viene, ¿no? En este fallo, lo que trató la Corte es, el caso es el siguiente, digamos, son una familia, digamos, padres que no querían vacunar a su hijo, digamos. Se oponían a vacunarlo, no lo querían vacunar, eh, porque estaban en contra de la medicina tradicional y eran afectos a prácticas medicinales homeopáticas, y por tal razón se negaban a vacunar. Entonces la Corte tuvo que entender, y, digamos, interpretar, ¿no es cierto?, decidir entre dos derechos constitucionales en pugna. El derecho a la autonomía, ¿no?, que forma parte también de el proyecto de plan de vida que se puede dar no solo un individuo, sino también una familia, frente a eventuales derechos de terceros o eventuales derechos que pueda tener el menor de edad, el niño, era un niño. ¿Cómo creen que resolvió ese conflicto la Corte? Porque además el proceso judicial, por supuesto, de un lado está la asesora de menores reclamando que hay un programa obligatorio de vacunación para todos los habitantes de la República Argentina, frente a los padres del niño que dicen: yo no lo voy a vacunar porque no creo en la medicina tradicional.
¿Cómo piensan ustedes que se puede resolver ese conflicto? Está bien, ahí está muy bien está muy bien está muy bien el comentario que hace uno de los alumnos. A ver, Gabriel, no a ver, está muy bien la asociación que estás haciendo, Gabriel. Si fallaron a favor de los testigos de Jehová, supongo que en igual sentido. ¿Se acuerdan del caso de los testigos de Jehová, que además es del mismo año, del año 2012? O sea que la misma corte, que también planteó, ¿no es cierto?, el derecho a la vida versus el derecho a la autonomía de la voluntad. Pero ¿cuál es la diferencia ahí? Ahí hay una diferencia sustancial, no es lo mismo. No se está, no, digamos, los titulares de los derechos en juego son personas distintas, ¿o no? En el caso del chico Albarracín, del muchacho de 22, 23 años, lo que está en juego en ese caso es su derecho a la vida, ¿no es cierto?, y su derecho a la autonomía de la voluntad, porque él, siendo mayor de edad, concurrió y manifestó que, de manera anticipada, que no quería recibir transfusiones de sangre. Acá es distinto, ¿no es cierto? Porque acá eh, son los progenitores los que están tomando una decisión sobre el niño. Pero no solo eso, obviamente que la Corte acá hace hincapié y pone el énfasis en el interés superior del niño, ¿no?, y su derecho a la salud, y la evidencia, además la evidencia científica que hay sobre, digamos, la importancia que tiene la vacunación, ¿no es cierto?, en la lucha por la erradicación de enfermedades prevenibles. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente está en juego el derecho del interés superior del niño, que eso es lo que nos importaba mencionar acá, sino que además está en juego el derecho a la salud de otras personas, de la población en general, ¿no es cierto? Porque hay un interés general del Estado, y ahí está, digamos, el fundamento de la justificación, en este caso, en el caso de la vacunación obligatoria, de la intromisión, de alguna manera, del Estado en la vida de las personas, porque está en juego el bienestar de la población en general. Si la gente no se vacuna, X enfermedades siguen circulando. Entonces ya no está en juego solamente la autonomía de la voluntad y las decisiones que yo puedo tomar con respecto a mi persona, sin perjudicar a otros. Porque recuerden que el principio de la autodeterminación y de la autonomía de la voluntad, que la Corte lo desprende del artículo 19 de la Constitución Nacional, se respeta en la medida en que esas acciones privadas no perjudiquen a terceros, siempre que no perjudiquen a terceros. Pero en la medida en que mis decisiones pueden llegar a perjudicar a terceros, y esos terceros son, tanto en este caso, el interés superior del niño, su derecho a la salud, como el derecho a la salud de la población en general. Este es un ejemplo para decirles, bueno, es decir,
no es que los padres pueden hacer lo que se les antoja con sus hijos, digamos, ¿no? Hasta la responsabilidad parental puede estar sometida a un control judicial, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Bueno, eh, está muy buena la pregunta esta que la podemos charlar mañana. De acuerdo a la capacidad de derecho, un niño puede ser impedido por la madre del derecho a la identidad con respecto al reconocimiento por parte del progenitor. No, por supuesto que no, el derecho a la identidad es un derecho, forma parte dentro de los derechos de la personalidad, los derechos personalísimos de una persona, y está claro que no, digamos. Y en la medida, además, que el niño vaya creciendo en edad y madurez, inclusive ya cuando es adolescente, ya vamos a ver mañana cuando trabajemos, por ejemplo, el tema de la capacidad procesal de los menores, el niño puede inclusive intervenir en procesos judiciales, aún en contra de la voluntad, por ejemplo, en este caso, de uno de sus progenitores que le niega algún derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la identidad, y puede solicitar autorización al juez para ejercer su derecho con su asistencia letrada, aún en caso de oposición de los padres. Pero además de eso hay un artículo del Código Civil y Comercial este, que faculta al Ministerio Público de Menores a, digamos, ejercer acciones en materia de filiación cuando son desconocidas por parte de uno de ellos, digamos, con lo cual el derecho a la identidad eh, obviamente no puede ser negado por nadie, ¿no? El cambio de identidad, bueno, no sé a qué se refiere ahí con el tema del cambio de identidad. No, el Estado no tiene responsabilidad parental. Eh, Hay una pregunta, dice, ¿el Estado tiene la responsabilidad parental? No, la responsabilidad parental es de los progenitores. Yo lo que dije ahí es que todos los sistemas de protección, tanto el de representación, tanto los que ejercen la responsabilidad parental, como el curador, como el sistema de asistencia, están sometidos a control judicial. No dije que el Estado ejerce la responsabilidad parental, no, el Estado no ejerce la responsabilidad. Bueno, temas de cambio de nombre, ya sea de prenombre o de apellido, eso lo van a tener desarrollado en la charla de la profesora Marcó, que ya se grabó, y ya le vamos a consultar a Darío, al técnico de, de la UNGE, cuándo la podemos subir a esa clase, ¿sí? Eh, Eso está regulado, hay reglas específicas sobre cambios de apellido, eh, que por supuesto tienen determinadas causales, no por cualquier causa, ¿sí? Pero lo van a ver en la clase específica sobre ese tema. Bueno, entonces tenemos representación y asistencia, ¿sí? Representación y asistencia. En el caso de la representación, eh, tenemos esta regla general que es la misma
que es la misma que habíamos visto en el artículo 26 en relación a los menores de edad. Las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí. ¿Quiénes son representantes? Esto está en el 101. De las personas por nacer, sus padres; de las personas menores de edad, sus padres, o el tutor que se les designe. El inciso A y el inciso B, cuando habla de los padres, habla de la responsabilidad parental, que es una institución que tiene sus propias reglas también en el Código Civil y Comercial, y que nosotros ahora vamos a ver una noción general, digamos. El desarrollo más profundo de las reglas específicas sobre responsabilidad parental lo van a ver en derecho de familia, ¿sí? Nosotros estamos viendo la responsabilidad parental como una, ¿no es cierto?, de las instituciones de la representación de las personas incapaces. Bueno, de las personas con capacidad restringida, dice el tercer inciso del artículo 101, el o los apoyos designados cuando, conforme a la sentencia, estos tengan representación para determinados actos. Acá no hay que confundir cuando el apoyo es como asistencia, digamos. Puede suceder que cuando el juez dicta una sentencia restringiendo la capacidad de una persona, por determinadas razones, no es común, pero puede asignar al apoyo la representación para determinados trámites. Por ejemplo, qué sé yo, para ir a hacer trámites al banco, o para ir a hacer trámites al ANSES, digamos. Es decir, al apoyo, que en principio no es un representante, le puede asignar alguna función específica de representación en donde él va a poder hacer el acto jurídico, ¿no? Sin la presencia de la persona con capacidad restringida, que en principio es el sistema de asistencia. Van los dos. No el apoyo como representación, pero puede suceder que excepcionalmente haya algún acto en particular que le dé esa representación un poco para también facilitarle la vida a la persona con capacidad restringida, ¿no? O el curador que se le nombre. El curador, ya lo vamos a ver en la unidad siguiente, pero el curador es en casos excepcionalísimos, cuando la persona con capacidad restringida no tiene ninguna posibilidad de manifestar su voluntad. Bueno, y el sistema de asistencia con apoyos, la regla general está en el 102, dice: las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales. Por ejemplo, la ley de salud mental, que la vamos a ver en la próxima unidad. Así tenemos regulados estos dos sistemas de protección en nuestro Código Civil. Bueno, acá hay una definición muy general de lo que es el apoyo. Y al final hay entre paréntesis un modelito de cómo suelen salir las sentencias, ¿no? Cuando hay un trámite judicial de restricción de capacidad y se exponen todos los fundamentos, ¿no? Por ejemplo, no sé, se tramita la restricción de capacidad de una persona mayor de edad que tiene síndrome de Down. Como dije, esa restricción de la capacidad tiene por finalidad ningún castigo, ninguna sanción, ninguna intención, digamos, de aminorar, digamos, la voluntad de la persona, sino una finalidad tuitiva, una finalidad protectora de esa persona que tiene, pongámosle el caso, síndrome de Down,
para que en sus actos de la vida civil jurídica esté acompañada de un apoyo y de esa manera esté protegida, de manera tal que si realiza un acto por sí misma y es de alguna manera es víctima de algún aprovechamiento por parte de otra persona, ese acto jurídico va a estar viciado y va a poder ser anulado. ¿Ven? Pero la parte resolutiva de la sentencia, ¿no? Luego de que se exponen todos los fundamentos y las pruebas que hay para llegar a la conclusión que es la parte resolutiva, suele decir más o menos así: declarar, esto es un modelo, ¿no? Declarar que el señor José K. deberá tomar toda decisión que comprometa su patrimonio por actos de disposición o administración con el apoyo para tales actos de la señora María K. Entonces se la está designando a María K., que es la hermana, pongámosle, o la madre de José, como el apoyo de José para que él, toda decisión que tome y que comprometa su patrimonio, esté necesariamente, para que tenga validez, apoyado por ella. ¿Sí? Este es el sistema de asistencia. Se dan cuenta que el apoyo no suple la voluntad, no tiene representación. ¿No? La señora María acá no va a ir a hacer los actos por José. No, van los dos, José con el apoyo de la señora María K. ¿Sí? Bueno, la tutela es otra de las instituciones que tienden a la representación, está destinada también bueno, a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente, cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental. Bien, o sea, la tutela entra a jugar cuando no están los padres, cuando los padres por alguna razón o han delegado la responsabilidad parental, ¿no? Previa autorización judicial en otra persona. Esa es la tutela otorgada por los padres, o la tutela dativa o decidida por el juez, ¿no? En caso de que los padres estén, por ejemplo, se les haya suspendido o estén privados del ejercicio de la responsabilidad parental por alguna de las causales previstas en la ley. ¿Sí? Y en ese caso el juez tiene que asignar un tutor que, por supuesto, en principio tiene que ser dentro del círculo familiar, ¿no? Puede ser una abuela, una tía, y entonces esa persona va a tener, ¿no? El deber de eh, tomar esas decisiones en representación de la persona incapaz, siempre con el objeto de proteger la persona y los bienes del niño, de la niña o del adolescente. ¿No? Y el caso de la curatela es también una institución de representación, pero para las personas declaradas incapaz, que son los casos extremos que yo les decía, ¿no? Son personas absolutamente imposibilitadas de interaccionar con el entorno y expresar su voluntad. O sea, acá estamos hablando de un caso de una persona prácticamente tendida en una cama sin poder mover nada, digamos. No se puede expresar por ningún medio, y entonces el sistema de apoyos es ineficiente, porque, digamos, no puede estar el apoyo, recuerden que es complementario de la voluntad de la persona con capacidad restringida. Acá prácticamente no hay ninguna posibilidad de exteriorizar la voluntad, y por lo tanto ahí sí se le nombra un curador, en donde su función, como la del tutor, es cuidar la persona y los bienes de la persona incapaz. Se puede designar curador a través de directivas anticipadas. Esto, lo de las directivas anticipadas, vamos a ver cuando trabajemos los derechos personalísimos. Son disposiciones que yo puedo dar acerca
determinadas cuestiones sobre mi salud en el futuro, ¿no? Entonces, como las que dio Albarracín, el testigo de Jehová, algo así. Bueno, estas son las directivas anticipadas donde pueden entrar cualquier tipo de decisiones que tengan que tomarse sobre mi cuerpo. Ahí yo puedo, en esas directivas anticipadas, designar un curador en el sentido de que si yo llegara a quedar imposibilitado, ¿no es cierto?, de expresar mi voluntad, quiero que mi curador sea mi amigo fulano de tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque él conoce cuál sería mi voluntad, cuál sería mi intención, cómo quisiera yo que me traten, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos a un concepto que yo ahora solamente lo voy a enunciar de manera muy general, que tiene que ver con la capacidad progresiva. Esperen un segundo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un tutor y un curador? El tutor es siempre de menores de edad. El curador es de una persona que ha sido declarada incapaz porque, por ejemplo, se encuentra internada en un sanatorio y está en coma vegetativa. No se le nombra un tutor, el tutor es para, como acabo de mencionar, cuando no está la responsabilidad parental cae a la mayoría de edad, digamos, ¿no? Cuando el chico cumplió 18 años, no existe más responsabilidad parental, cesó la responsabilidad parental. Entonces, cuando es necesario designar un tutor porque el menor de edad no tiene padres que ejerzan la responsabilidad parental, se le nombra un tutor. El curador es designado en los casos de personas que han sido declaradas incapaz. No estamos hablando de los casos de incapaces por minoría de edad. Bueno, a ver, aquí en Jujuy yo acá tengo que volver a la unidad 1. Cuando me preguntan, ¿aquí en Jujuy hay alguna ley de capacidad progresiva anterior a la del 2015? Tengo que volver a la unidad 1 y a la distinción entre leyes de forma y leyes de fondo. ¿Quién dicta las leyes de fondo? La capacidad es una institución del derecho civil, ¿no? Como venimos viendo. ¿El derecho civil qué es? ¿De fondo o de forma? ¿Quién dicta el derecho civil? ¿Quién legisla sobre derecho civil? ¿Puede la legislatura de la provincia de Jujuy dictar una ley que modifique el tema de la capacidad de una persona? Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación dicta eso, no lo dicta la provincia de Jujuy, ¿no? La legislatura de la provincia de Jujuy no puede legislar esto por el 75, inciso 12, no puede legislar sobre cuestiones de fondo, sobre derecho civil, sobre derecho comercial, sobre derecho penal, sobre derecho laboral, no puede legislar sobre esas materias de fondo. Esas son materias de fondo que
son competencia exclusiva del Congreso de la Nación. Entonces no vas a encontrar una ley provincial sobre capacidad progresiva, y si la hay, porque siempre hay algún legislador trasnochado. Me acuerdo hace relativamente poco había un legislador que quería bajar, quería permitir que los niños trabajaran en, en la cosecha del tabaco, digamos, ¿no? Eso, por ejemplo, sería una ley provincial, por supuesto que no pasó de ahí, ¿no? De un comentario. Pero eso sería una ley provincial que legislaría sobre materia de capacidad de las personas. ¿Sí? La capacidad laboral de los niños. Esa ley, si saliera en alguna provincia, es inconstitucional de acá a la China, digamos. ¿Por qué? Porque el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, encomienda esa tarea a la Nación, al Congreso de la Nación, al Poder Legislativo Nacional. Después, profe dice, ¿la tutela dativa es la adopción? No, no es la adopción. Son instituciones totalmente diferentes. Estos son temas de derecho de familia, ¿no? Lo van a profundizar, no se desesperen por esto. Acá lo único que tienen que tener es una noción general de qué es tutela, de qué es curatela, pero no tiene nada que ver la tutela dativa con la adopción. Nada que ver, digamos, ¿no? Acá la tutela, a ver, el papá se fue, se tomó el palo, no volvió más, la mamá está privada de su libertad y por lo tanto tiene suspendida el ejercicio de su responsabilidad parental, y el chico está sin responsabilidad parental, no está ni, digamos, no hay nadie. Entonces, ¿qué hace la abuela o la tía? Bueno, va a tribunales y tramita una tutela, o sea, el juez se la tiene que otorgar, ¿entienden? Pero la tutela entra a funcionar frente a cuando no se ejerce la responsabilidad parental, o bien puede suceder que esté delegada, se puede delegar la responsabilidad parental, ¿no? Qué sé yo, el menor de edad se fue a vivir a, Chubut con su abuela, y los papás, y el papá y la mamá están en otra provincia. Bueno, le vamos a hacer una delegación de la responsabilidad parental, y tramitamos, digamos, un otorgamiento de la tutela a favor de la tía, y eso, por supuesto, tiene que estar autorizado por un juez, para que ella pueda desempeñarse y realizar, qué sé yo, los trámites que tenga que hacer en Chubut, inscribirla en escuela, tomar decisiones en alguna clínica, etcétera. Bueno, emancipación lo vemos mañana, porque mañana vemos menores. Los representantes legales de los menores de edad son los padres, y están asignados así por la ley, digamos. ¿Sí? Por eso son legales, porque han sido asignados por la ley. En los otros casos de representantes, como es el caso del tutor o del curador, son designados judicialmente, como acabo de decir. Sí, para un adulto mayor con Alzheimer se le puede designar un apoyo, sí, un apoyo. No, un apoyo, digamos, salvo que el adulto mayor no esté absolutamente imposibilitado de manifestar su voluntad, digamos, pero en principio es el apoyo. Bueno, a ver qué más.
La provincia solo puede dictar leyes procesales, no solo leyes procesales, hay otras leyes que también tiene competencia, pero, por ejemplo, en materia de salud, puede legislar en materia de salud, en materia de tránsito, pero no en las materias de fondo que están enumeradas en el artículo 75, inciso 12. Bueno, en caso de autorizaciones temporales por viaje corresponde una tutela. No hace falta hacer una tutela para autorizaciones de un viaje. Depende de qué viaje, porque si va a salir al exterior necesita de la autorización de ambos progenitores. Este, pero bueno, eso se lo hace por escritura pública. Vamos a mencionar de manera muy sencilla el tema de la capacidad progresiva. Voy a hacer una enunciación general porque después esto lo vamos a trabajar también ahora cuando veamos menores en comisión, pero como se entiende que la capacidad progresiva es también digamos, una idea que tiene aplicación no solo con respecto a los menores de edad, sino también a las personas con capacidad restringida, hacemos una enumeración general acá para que vayamos comprendiendo de qué se trata. La idea de la capacidad progresiva tiene que ver eh, con una noción de ir respetando, ¿no? Como una forma, digamos, de reconocer el derecho a la dignidad de las personas y a que puedan ser escuchadas en la toma de decisión que las afecta a cada una de ellas, ya sean menores de edad o ya sean personas con capacidad restringida, y en donde esta idea busca de alguna manera flexibilizar ciertas ideas rígidas y tradicionales que venían por ahí del siglo XIX, ¿no? y que estaban más o menos consolidadas durante el siglo XX. Por ejemplo, el Código Civil de Vélez tenía una clasificación entre incapaces de hecho absoluto e incapaces de hecho relativo, ¿no? En materia de menores de edad, menores impúberes, ¿no? Que eran hasta los 14 años, y de 14 en adelante. Después, a lo largo del tiempo, fue cambiando la mayoría de edad, digamos, ¿no? De 25 pasó a 22, de 22 a 21, de 21 a 18, pero los menores púberes eran de 14 hasta que cumplían la mayoría de edad, y eran como divisiones tajantes, ¿no? Es decir, los menores impúberes eran incapaces de hecho absoluto, si no podían hacer nada. No tomaban arte ni parte en las decisiones, aun cuando los afectara. Los incapaces de hecho relativo, a partir de los 14 años, empezaban a tener algún que otro acto jurídico que pudieran hacer, pero bastante limitados, digamos, ¿no? Pero esa flexibilidad aparecía solamente de manera tajante, desconociendo por ahí una realidad que tiene que ver con el hecho de que las personas no van adquiriendo madurez de una manera tajante de un día para el otro, digamos, sino que de manera progresiva van adquiriendo discernimiento y capacidad de entender, de razonar, ¿no? De comprender. Entonces, un nene de 8 años puede
comprender y entender perfectamente que el deporte al que lo lleva papá o mamá no le gusta y no le gusta y no quiere. Y no quiere, y tiene capacidad para expresar su opinión y hay que escuchar esa opinión, digamos, ¿no? Eh, inclusive un niño de 10 años puede expresar su voluntad y su opinión acerca de si quiere formar parte de una familia que lo quiere adoptar o no. Esto está regulado en el Código Civil y Comercial. Un niño de 10 años, digamos, ¿no? Entonces, la idea de la capacidad progresiva es básicamente esto, es no ver la incapacidad como algo rígido, ¿ah? Sino como si fuera un cono de luz, ¿no? En donde a medida que se va desarrollando el tiempo, la luz, que es la capacidad, ¿sí? Se va ampliando en función del grado de madurez que va teniendo la persona, y a su vez, en el caso de las personas que sufren determinada discapacidad o alguna afección o alguna adicción, algún problema de, de, de ineptitud mental, o alguna enfermedad de tipo mental, la posibilidad también de que expresen su voluntad y de que ese apoyo que se le ha sido nombrado vaya trabajando y fomentando la autonomía de la persona para que tome sus propias decisiones dentro de las limitaciones y las barreras también que le impone la sociedad, digamos, ¿no? Pero la idea de la capacidad progresiva tiene que ver con eso, con una flexibilidad de la división tajante entre capaces e incapaces, ¿no? Es decir, salir de un sistema rígido en donde hay incapaces y a los 18 años sos capaz, ¿no? Entender que, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, hay un proceso de desarrollo y de madurez y que a su vez ese proceso de desarrollo y madurez es distinto en función de cada uno de ellos. Dos adolescentes de 13 años pueden tener distintos grados de madurez con respecto a determinadas decisiones, y esas son circunstancias que el Código Civil ha incorporado, ya vamos a ver mañana, básicamente en el primer párrafo del artículo 26, en donde asigna la cuestión de la capacidad de hecho, no solo en función de la edad, sino también del grado de madurez suficiente, ¿no? Es decir, es como un criterio mixto en donde entra a jugar no solo la edad, que sería un criterio rígido, sino también esto que se llama el grado de madurez suficiente. Y el objetivo de esto es eso, el respeto por la autonomía del sujeto, es decir, son sujetos de derecho, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes, las personas que por algún problema tienen restringida la capacidad, o por alguna discapacidad tienen restringida la capacidad, son sujetos de derechos y tienen, y las convenciones internacionales, tanto las de derechos humanos como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tuvo su influjo en la Ley de Salud Mental, propenden a que se les reconozca su capacidad, aunque protegida, aunque restringida, pero se les reconozca su capacidad para la toma de decisiones que la afectan, digamos, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad y en el caso de los niños también, ¿no? El concepto de la autonomía progresiva, de hecho, es desprendido básicamente del artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, y también está enunciado el tema de la autonomía en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por supuesto que esto tiene una mayor aplicación, como lo vamos a ver mañana cuando tratemos el tema de los adolescentes y las tomas de decisiones en relación a su salud, ¿m? A su propio cuerpo, tiene una mayor aplicación en el ámbito de los derechos no patrimoniales, porque por ahí en el ámbito de los derechos patrimoniales se necesitan por cuestiones de seguridad jurídica, ¿no? Porque si no vamos a andar anulando contratos a cada rato, se necesita por ahí reglas un poco más rígidas y más claras, ¿verdad? Pero aún así, el ordenamiento jurídico va poniendo algunos hitos, ¿no? En materia de derechos patrimoniales a lo largo del desarrollo de un adolescente a partir de los 13, a partir de los 16, que por ahí lo vamos a mencionar mañana, ¿no? Pero esa es la idea, la noción general de la capacidad progresiva, que es un principio general en materia de derecho privado que hay que tenerlo presente, ¿sí? Que lo vamos a ver mañana, lo vamos a desarrollar un poquito más mañana cuando tratemos los menores y en la unidad que viene cuando hablemos de la restricción a la capacidad. Bueno, con esto estaríamos por hoy. Mañana la seguimos. Bueno, hay preguntas ahí que la podemos trabajar la unidad que viene. Y bueno, sí, eso sería todo. ¿Mm? Nos vemos, nos vemos mañana en la comisión y el resto lo vemos el martes que viene. Que tengan buenas noches y, y bueno, espero que no le vaya muy bien a River esta noche a los hinchas de River. Hasta luego. Chau, chau.